Hoy en Entre Líneas, en el abridor, la crisis interna de los Medias Blancas de Chicago. En la historia, Dennis Martínez impone una marca y los 600 de Barry Bonds. En el versus, de madera fina, las primeras 13 campañas de José Altuve con las primeras 13 de Bob Abreu. Y en el cerrador, los datos y pronósticos para ganar en grande. Todo esto y mucho más a continuación en Entre Líneas. Capítulo número 50 de Entre Líneas, cifra redonda. Bienvenidos. Qué gusto ir sembrando este programa, irlo apuntalando en el gusto de ustedes. Gracias por brindarnos su receptividad y aceptarnos con esta nueva propuesta de un programa variado, ágil, dinámico, recorriendo el mundo de las grandes ligas con contenido, con noticias, con opinión, como hacemos en el abridor. Ayer hablábamos del caso de Kevin Brown, el narrador de los Orioles de Baltimore. Por cierto, ayer en el juego contra los Astros, en medio del público hubo cánticos pidiendo liberen a Kevin Brown. Kevin Brown free. Se escuchaba en las tribunas hasta dónde ha llegado el tema. Hoy queremos hablar de los Medias Blancas de Chicago. La crisis interna de este equipo que soltó o que, dio a conocer el relevista Kenyon Middleton cuando fue cambiado desde los Medias Blancas a los Yankees de Nueva York. Es un tema delicado, interno. Tal vez Middleton violentó algún código interno. Los trapos sucios se lavan en casa. Y vaya que fue elocuente, vaya que dijo cosas el relevista adquirido por el equipo de Nueva York. Un equipo de los Medias Blancas que, caramba, cómo se descarriló. Parecían dirigidos a competir por muchos años con un núcleo joven, ser contendores por varias temporadas e incluso pensar en ir a una serie mundial y ganarla. Este equipo en 2019 ya dio algunas campanadas, jugó bien al final, aunque terminó con récord negativo. En 2020, en la temporada corta, en la temporada abreviada, avanzaron a los playoffs como uno de los comodines y perdieron en la serie, en aquel formato especial implementado aquel año de postemporada de la pandemia. Perdieron en la serie ante los Atléticos de Oakland en 3 juegos. A la directiva no le gustó la dirección de Rick Rentería y consideraron, y el dueño Jerry Reinsdorf es gran amigo de Tony La Russa, consideraron que el ya miembro del Salón de la Fama era una mejor opción, y Reinsdorf lo convenció de salir del retiro para encargarse del equipo. Y bueno, se santearon a Rentería. Fue bien el año siguiente, el año de La Russa, porque ganan la división, honran el favoritismo con 93 y 69, ganan la división. Se quedan en la postemporada al perder la serie divisional en 4 juegos ante los Astros de Houston. Pero ahí estaba un núcleo. José Abreu como la cara de la franquicia, el cubano. Luis Robert emergiendo. Tim Anderson ganando títulos de bateo y uno de los campocortos de mayor energía y dinamismo en las grandes ligas. Medias Blancas fue uno de los primeros equipos que le dio un contrato largo a un muchacho que recién pisaba las grandes ligas. En el caso de Tim Anderson, confiaron mucho en el talento y la proyección a futuro. Eloy Jiménez adquirido en un cambio, Yasmani Grandal, la rotación de picheo con Lance Lynn, Lucas Yolito, Dylan Cease, Dallas Keuchel, que estaba en ese momento, un profundo bullpen. Todo parecía bien encaminado para que este equipo fuera un contendor por varios años.
pero caramba, qué manera de desbaratarse una estructura y perder el rumbo súbitamente, repentinamente. Así las cosas. ¿Qué pasó con Keynan Middleton? Cambiado a los Yankees. Jesse Rogers, olfato periodístico, veterano de muchos años en ESPN y en distintos medios, le hace una entrevista y destapa una olla el amigo Middleton. Suelto varias frases de la entrevista que le da a Rogers. No hay cultura organizacional. Son un desastre. Los jugadores hacen lo que quieren y no hay quien ponga mano firme. Hay jugadores que no asisten a las reuniones con cuerpo técnico o lanzadores que no participan en las prácticas de infield obligatorias y nadie les llama la atención. He visto novatos durmiendo en el bullpen en medio del juego. No hay reglas ni mucho menos disciplina. Lo primero que hice al llegar a los Yankees fue afeitarme, una regla de los Yankees. Estaba listo, según sus reglas. Sabes cómo actuar porque sabes que si llegas tarde hay consecuencias. Lo peor es que me dicen que no es un problema nuevo, que tiene varios años y que ni la rusa pudo con eso. Vaya, no díganme ustedes si no es contundente, escríbanos a ver qué piensan ahí en el chat de estas declaraciones de Middleton. Obviamente una reacción del equipo de Chicago, de la directiva, un día después de las declaraciones del relevista, apareció el gerente general Rick Hahn y dijo, no entiendo a Keynan y me parece irónico que sea él quien dice todo esto. Mi última conversación con él cara a cara fue en el clubhouse donde se disculpó por un comportamiento poco profesional. Bueno, ahí como sugiriendo que la indisciplina venía con él. Pedro Grifol, vaya manera de comenzar una carrera como manager. Sabemos cómo es una buena cultura. La cultura es un gran problema para mí y siempre estamos alerta a la cultura del equipo. Creo que es la parte más importante de una franquicia ganadora y estamos decididos a construirla y hacerlo de la manera correcta. La verdad no son respuestas satisfactorias. Y Pedro Grifol, mucho lo lamentamos porque es un gran tipo, dirigió a los Cardenales de Lara, hombre decente, al que le deseamos le vaya bien, pero si esto lo atrapó y lo superó como todo indica, me parece que queda marcada, asignada su carrera como manager, si es que es larga, con esta situación. Cuando se defendió el equipo de los Medias Blancas a través de Rick Hahn y de Pedro Grifol, Middleton contraatacó y dijo, dije lo que dije y lo mantengo. Creo que hay una manera correcta de hacer negocios y hacer eso, pero honestamente no quiero comentar más al respecto. Dije lo que dije y realmente lo siento en mi corazón. Por su parte, Rogers, que hizo su trabajo, luego de conversar con Middleton, y vaya que lo hizo bien, conversó con otros jugadores de los Medias Blancas que no quisieron dar sus nombres, prefirieron mantenerse en el anonimato y le confirmaron las versiones de Middleton. No quisieron que sus nombres aparecieran en mi artículo, pero lo respaldaron. Lapidario esto. Y lo que le pone la tapa al frasco, y caramba, envía todo esto en una sola dirección, es que Lance Lynn, cambiado a los Dodgers, y vaya que tenés una reacción favorable en Los Ángeles, ha ganado 2 juegos lanzando muy bien el veterano derecho, que tenía 6 y pico de efectividad con los Medias Blancas, dijo, tengo más tiempo que Middleton allá, y todo lo expresado por él es así, dijo Lance Lynn. Hay conclusiones muy a la vista y muy claras. Pocos se salvan de la historia. La gerencia tiene una respuesta tibia y más bien contraataca ese típico gesto o estrategia de huir hacia adelante en vez de defender, de decir, no, esto no es así, desmontar lo que te dijeron. No, acusas. Huir hacia adelante sin aclarar
aquello por lo cual te están acusando. Esta estrategia muy típica hoy día, aplicada en todas las esferas y sobre todo en la política. Bueno, pero no nos metamos en eso. Grifol trató de bajarle la intensidad, de rescatar su presencia, su gestión. Creo que no lo logra. El propio Middleton, caramba, no queda del todo bien parado porque destapó algo una vez que salió de allí. Y eso no es bien visto en el mundo del béisbol por los compañeros. Los que están en los Yankees ahora dirán, no, este es un sapo. Este no es de confianza. En ese mundo, así se maneja. El que estuvo muy bien acá es Jesse Rogers, el periodista. Hizo su trabajo como lo ha hecho por más de 2 décadas. Buscó voces, derecho de réplica, contrastó informaciones de un lado o de otro y salió ese artículo que revela la crisis interna de los Medias Blancas de Chicago. La trivia en Entre Líneas la presentamos a todos ustedes. ¿A quién le pegó 2 Grand Slams en un mismo inning, Fernando Tatis Sr.? ¿Darren Dreyfus, Kevin Brown, Mike Maddox o Chang-Ho Park? La respuesta con datos adicionales y repasando lo que fue aquel inning histórico más adelante. Bienvenidos de vuelta. Seguimos con la edición número 50 de Entre Líneas para ingresar a la sala de prensa. La primera nota que queremos reseñar fue, el pelotazo de 97 millas que recibió en su codo Ronald Acuña Jr. Con todo y que tiene un protector allí, la pelota dio justo allí en la parte no protegida y salió adolorido. Una recta de 97 millas de Colin Holderman, que tiene poder en sus envíos. Mucho dolor para Acuña. Como medida de precaución fue retirado del juego. Los exámenes preliminares no arrojaron lesión, más allá del dolor. No nos extrañaría verlo hoy en la alineación a Ronald Acuña Jr. Había dado jonrón, por cierto, abriendo el juego en esa jornada de ayer, el superestrella de los Bravos de Atlanta, pero seguramente está siendo monitoreado de cara a la jornada de hoy. En relación a los Rays de Tampa Bay, el manager Kevin Cash dijo que es altamente improbable que Shane McClanahan vuelva a lanzar en esta temporada. Está evaluando opiniones médicas, pero parece inevitable la cirugía Tommy John para el zurdo. Zurdo de brazo eléctrico, 98, 99, 100 millas. Una lástima, lo que parece ineludible, que vaya a la lista de lesionados, que requiera pasar por la cirugía, por el quirófano, y no lo veamos más, porque ya pierde el resto de este año, y si se da el caso de la cirugía, muy probablemente va a perder todo 2024. Shane McClanahan, que, como decimos, está visitando distintos especialistas para contrastar opiniones médicas. Los Azulejos de Toronto informaron por intermedio de su gerente Ross Atkins que Bo Bichette se movía con muy pocos síntomas del problema en una de sus rodillas, que lo llevó a la lista de lesionados en un entrenamiento comenzando esta semana. Ha reanudado plenamente sus actividades de béisbol. Todavía no ha comenzado a batear. El problema del shortstop, tendinitis rotuliana en la rodilla derecha, por el cual fue a dar a la lista de lesionados. Podría ocurrir su regreso en este mismo mes de agosto. La verdad, Paul DeJong, que fue firmado como un seguro de vida, ha jugado un shortstop aceptable, pero no ha bateado nada desde que está sustituyendo a Bichette en la alineación del equipo canadiense. Los Rojos de Cincinnati esperan el regreso de Jonathan India esta misma semana. Dinámico, pelotero, novato del año. Una fascitis plantar lo mantiene fuera de acción. Se especuló que iba a regresar ayer martes, pero no se concretó tal regreso. Se cree que en definitiva va a ser esta semana, a finales de semana, probablemente el día viernes, en la serie contra los Piratas de Pittsburgh, el retorno de Jonathan India al equipo de Cincinnati, que viene perdiendo muchos juegos últimamente. Ayer cayeron 3-2 ante los Marlins de Miami. Los Reales de Kansas City pusieron en la lista de lesionados al veterano derecho Zack Greinke, retroactivo al 7 de agosto. Dolor en el codo derecho, lesión
surgida en su última salida del pasado domingo ante Filadelfia. No se informó cuándo pueda regresar Greinke. Se teme que esta lesión le ponga fin a su temporada y tal vez a su carrera. Greinke tenía un objetivo, llegar a 3,000 ponches este año. Le faltaban alrededor de 50. Con esta lesión ya queda pues absolutamente descartado que pueda unirse a ese selecto club de los pitchers que han ponchado a 3,000 oponentes. Y miren que ese puede ser el detalle que sume para que Zack Greinke tenga un caso concreto para el Salón de la Fama. Pitchers de gran recorrido, de mucho tiempo en la liga, y una noticia de un pitcher que apenas comienza, Bryan Woo, el derecho de raíces hawaianas de los Marineros de Seattle, que lo enviaron a la lista de lesionados por 15 días, retroactivo al 5 de agosto. Inflamación en el antebrazo derecho. No se cree que sea serio. Ya Seattle había dicho que lo iban a guardar, que lo iban a resguardar, que no lo iban a cargar de innings. Es un novato que da sus primeros pasos, que ha tenido salidas de esas que asoman que se trata de un pitcher especial, y tiene que ver con ese propósito de protegerlo, esta decisión de llevarlo a la lista de lesionados. Sala de prensa en Entre Líneas. Hoy en la historia, 1960. Tal día como hoy, un 9 de agosto de ese año, Ted Williams de los Medias Rojas de Boston conecta su jonrón 511 para igualar a Mel Ott, en ese entonces en el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos. 1998, un día como hoy, Dennis Martínez se convierte en el pitcher latino con más victorias en MLB al romper el récord de Juan Marichal de 243 victorias. Martínez ganó en relevo con el uniforme de los Bravos de Atlanta. 2002, un 9 de agosto de ese año, tal día como hoy, Barry Bonds de los Gigantes de San Francisco dispara el jonrón 600 de su carrera. La conexión se la dio a Kip Wells de los Piratas de Pittsburgh. Se unió al club de los 600 junto a Hank Aaron, Babe Ruth y Willie Mays. El versus de hoy es entre Bob Abreu y José Altuve. Los primeros 13 años de cada uno de ellos en las Grandes Ligas. Los 13 de Abreu en medio de esa larga y destacada carrera, y los que lleva el segunda base venezolano. Allí ven ambos venezolanos, por supuesto. Y allí ven esa comparación de los primeros 13 años. Abreu, que caramba jugaba todos los días. Una vez que se estableció con Filadelfia, a partir de la campaña del 98, inició una racha de 13 campañas seguidas de 150 juegos o más. De paso, uno de los récords que tiene, empatado con Willie Mays, nada más y nada menos. Pero allí ven que jugó mucho, 1,799 juegos por 1,620. Hay que tener en cuenta también que hay una campaña de pandemia acortada en medio de la trayectoria de Altuve. 241 jonrones por 200, 318 bases robadas por 289, 300 de averaje contra 306, 902 de OPS contra 831. Vamos a profundizar en todos estos detalles en esta carta de presentación, el versus que nos permite hacer este tipo de comparaciones, jugar a comparar peloteros, así sean de características disímiles en muchos aspectos. Vaya, Abreu fue un jardinero, bateador zurdo. Abreu es un bateador derecho, infielder, segunda base, de características físicas completamente distintas, pero con aspectos en común, como es la capacidad para hacerlo todo en un terreno de juego, para dar jonrones, para robar bases, para dar extra bases, para batear altos promedios. Y sí, cada uno ganó un guante de oro también. También tienen una nota en común. Comenzaron con Houston, sus trayectorias. Altuve es el hombre franquicia de los Astros, y este mismo ejercicio que estamos haciendo hoy con Abreu lo vamos a hacer la semana que viene, pero con Craig Biggio, que comenzó como catcher, pero fue más un segunda base histórico y emblemático en la carrera
de los Astros, en su carrera con los Astros de Houston. Así que tenemos reservado también ese ejercicio, que a veces puede ser, ustedes dirán, caprichoso. ¿Qué tienen que ver Abreu y Altuve? Bueno, que son venezolanos y que en esas primeras 13 campañas, dada su versatilidad ofensiva, capacidad para hacer muchas cosas, pues se encuentra uno con temas en común. Como les decía, el caso de Altuve, hombre franquicia de los Astros. Abreu fue firmado originalmente por Houston, Andrés Reiner, que visualizó su talento, y Andrés Reiner no pudo convencer a Houston de protegerlo de cara al draft de expansión. Y allí se produjo el despegue de la carrera de Abreu, porque sus primeros 2 años con los Astros, parciales, con una lesión de por medio, pues generaron algunas dudas que no tuvo Filadelfia. Al no ser protegido en el draft de expansión, aquel draft para el año 97, Abreu se convirtió en la 6ª selección de aquel draft por los Rays de Tampa Bay. Y los Rays de Tampa Bay lo envían en un cambio cocinado a los Phillies por Kevin Stocker. Según se le mire, es el mejor cambio de la historia o el peor cambio de la historia, o uno de los mejores o uno de los peores. Si lo miran desde la perspectiva de Filadelfia, uno de los mejores cambios en la historia de los Phillies, porque Abreu inició esa trayectoria tremenda que, vaya, lo llevó al Wall of Fame del equipo de Filadelfia. Y Kevin Stocker, que Tampa Bay pensaba iba a ser su shortstop de planta por muchos años, al poco tiempo estaba fuera del béisbol. Uno de los peores cambios en la historia para los Rays de Tampa Bay. Entonces, ahí están los números que ustedes pueden comparar. Y las veces bateadas en total para añadir y profundizar. 6,465, 69 con las 4 de ayer de José Altuve. Abreu tuvo en esos primeros 13 años 6,490 veces bateadas, que no incluye los boletos. Estas no son las apariciones, sino las veces bateadas. 1,020 carreras anotadas para Altuve en este lapso. 1,022. Por cierto, este año, en medio de cifras redondas, llegó a 1,000 anotadas, llegó a 200 jonrones el fin de semana pasado contra los Yankees, y está a 19 hits de los 2,000, José Altuve. Entonces, 1,022 anotadas por 1,174 que dejó Abreu en ese lapso. Se envasaba mucho Abreu a través de los boletos y se la pasaba anotando carreras. 1,981 hits para Altuve a 19 de los 2,000. Abreu conectó 1,946. 388 dobles de Altuve. Abreu 454, una máquina de dar dobles. 200 jonrones contra 241, como lo ven allí. En el aspecto de las impulsadas, muchas más para Abreu, 1,084 por 717 de Altuve. En los robos también más para Abreu, 318 por 289. En los boletos, 1,160 Abreu, 534 Altuve. En los ponches, menos Altuve, de más contacto, 873 por 1,405 del Comedulce. Y bueno, allí otros aspectos como el averaje que ya vimos, hay imágenes de Abreu y ese dulce swing de uno de los grandes peloteros venezolanos de todos los tiempos. El porcentaje de Abreu en ese momento, en los primeros 13 años, era élite, 405. El de Abreu, evidentemente, superior al 363 de Altuve. Pero Altuve ha ganado 3 títulos de bateo. Abreu no ganó ninguno. El slugging 468 por 498. Y el WAR total en los primeros 13 años de Abreu, 54.7. El de Altuve, 47.7. 13 campañas que nos muestran a dos jugadores con números interesantes que nos permiten un poco redescubrir cuán grande fue Abreu, lo bueno que era, todo lo que era capaz de hacer, cómo bateaba hacia la banda contraria con una habilidad especial, cómo le bateaba a zurdos y a derechos, cómo podía dar un doble para ganar un juego o robarse una base para ganar un juego, y todo con suavidad, sin parecer hacer el esfuerzo de esos que, caramba, muestra un pelotero entregado absolutamente. Y no queremos decir que Abreu no le ponía, no, es que le salía así, todo le salía y le fluía con absoluta
tranquilidad y sin parecer hacer demasiado esfuerzo. Altuve ha tenido que hacer un esfuerzo porque la barrera que él derribó de su tamaño es una muestra y un ejemplo inspiracional. Lo firmaron casi que como un favor y ahí está, montado en 200 cuadrangulares, cerca de los 2,000 hits a 19, con una relación ponches-boletos superior a la de Abreu, con un más valioso, con 3 títulos de bateo, construyendo una carrera de Cooperstown, José Altuve. Abreu está en las boletas de Cooperstown y viene subiendo, viene elevando sus porcentajes en los años que ya tiene en la boleta. Lamentablemente Abreu no pudo jugar una serie mundial. No tuvo la fortuna, con todo y que jugó con los Yankees en un tramo de su carrera, perennes participantes de la postemporada, no pudo asistir al Clásico de octubre. Abreu tuvo 2 All-Star, líder en dobles y triples en una ocasión, ganó un guante de oro en 2015. En 11 de 13 temporadas conectó 155 hits o más. En 6 zafras superó 100 remolcadas. En 9 pasó 100 o más boletos. Y esos 13 años seguidos con 150 juegos o más. Pertenece a muchas listas de esas que denotan habilidades especiales. Combinaciones de boletos con jonrones, bases robadas y con personajes realmente selectos de la historia, Bob Abreu. José Altuve tiene 2 anillos de Serie Mundial en 4 disputadas. Fue MVP de la Liga Americana en 2019, 8 juegos de estrellas, 6 bates de plata, 3 títulos de bateo, 4 veces líder en imparables, cuando dio 200 y tiene el récord para un venezolano, 200 o más varios años seguidos, y el récord para un venezolano de 225, y también fue 2 veces líder en bases robadas. En definitiva, 2 peloteros completos que en sus primeros 13 años construyeron carreras muy especiales. La de Abreu, que terminó en 2014 y que lo tiene en las boletas para Cooperstown, y la de Altuve, que comenzó en 2011 y que lo tiene construyendo una carrera como para recibir votos importantes una vez que su nombre esté en la boleta para Cooperstown. Y justamente por eso va a ser interesante hacer el ejercicio de este mismo Altuve, estas mismas estadísticas con algunas otras, versus Craig Biggio, que es un miembro de Cooperstown y que en el sector interno de los Astros de Houston como franquicia, Altuve ya pues se ha puesto al lado o ha superado a Craig Biggio en algunos aspectos. Ejercicios que nos permiten redescubrir cuán grande fue la carrera de peloteros ya retirados, como el caso de Bob Abreu. Ejercicio que seguimos haciendo en el Versus en cada entrega de Entre Líneas. Altuve drives one down the line and left. Did he hook it or will it stay fair? It's a fair ball and a home run. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Aquí está el cuadernito de los datos. Aquí vamos a tener uno muy contundente. Dodgers contra D-backs. Por Los Ángeles, Bobby Miller, este muchacho de recta poderosa, 100 millas, toca las 100 millas con frecuencia. Ha sido uno de los novatos que ha dado una respuesta en la rotación del equipo californiano. 6-2 con 4.26 de efectividad. Ha tenido alguna apertura mala, pero en términos generales ha lanzado bien. No ha ido tan lejos en sus partidos. Primera vez que va a enfrentar a Arizona. Y Merrill Kelly será el abridor de los D-backs. Una buena campaña, pasó por la lista de lesionados. 9-5 con 3.21. Pero fíjense ustedes este dato contundente. Merrill Kelly contra los Dodgers de Los Ángeles tiene 0-10. 0-10. Tuve que mirar varias veces para ver si era verdad. 0-10 con 5.45 de efectividad. 14 aperturas contra los Dodgers. Los ve mucho porque están en la misma división. Y las razones para ese 0-10 es que en la alineación actual de los Dodgers, y entre peloteros que ya han estado en el pasado, en la probable alineación de hoy
del equipo que dirige Dave Roberts contra Merrill Kelly, hay 8 jonrones. Le han dado 8 jonrones. Encabezados por Mookie Betts, que le ha dado 3 en 27 turnos bateados. Max Muncy le ha dado 1 y le batea para 400 de 30-12. Ahmed Rosario, que no era parte de la estructura, como para añadir más problemas a Merrill Kelly, tiene de 6-5 contra Merrill Kelly. De 6-5. Miguel Rojas también tiene buen desempeño contra Merrill Kelly. Así que bueno, los que quieran ir contra la corriente, contra lo objetivo, lo que sugiere el elemento objetivo, pueden poner en riesgo su ficha. Yo no. Yo me adhiero a la lógica. 0-10 es demasiado, con 5.45. Así que creo que los Dodgers prevalecen hoy ante Arizona, que además viene perdiendo muchos juegos de pelota. Y Toronto contra Cleveland. Los azulejos van con Kevin Gausman, 8-6, 3.20. Cole Calhoun, como se ha hecho mencionar últimamente en este segmento, y recién reapareció en las Grandes Ligas. Calhoun tiene contra Gausman de 26-9, 346 de promedio con un cuadrangular. Por los Guardianes va Logan T. Allen, otro de los novatos que ha sacado la cara en una rotación que ya no tiene a ninguno de sus miembros originales. 5-4 con 3.65 para el zurdo de 24 años. Ayer ganó Cleveland con Tanner Bybee, el novato, lanzando muy bien. Creo que hoy puede ser otro juego de baja producción, de baja cantidad de carreras, y que ayer, Kikuchi lanzó bien contra Bybee, pero perdió 1-0. Hoy veo un partido similar, 2-1, 3-2, pero prevaleciendo el equipo de Toronto. Invitados a visitar juegaenlinea.com, porque si lo tuyo es el casino, con la mejor experiencia online. Si se trata de los caballos, con el streaming en vivo, y en los deportes, distintas disciplinas de las diversas ligas del mundo, como las Grandes Ligas, con las mejores cuotas. Solo en Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse, y que les presentó El Cerrador. ¿Buscas ganar y divertirte en un solo lugar? Bienvenido a Juega en Línea. Gana jugando deportes, casino, hipismo, juegos virtuales y retira tus ganancias en menos de 10 minutos de forma segura y confiable. Visita hoy juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirse. El Cerrador es una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. La trivia y su respuesta. ¿A quién le pegó 2 Grand Slams en un mismo inning Fernando Tatis padre? ¡Caramba! Y la pregunta también puede ser, ¿quién fue el manager que dejó a Chang-Ho Park? Es la respuesta. El surcoreano, que era un muy buen pitcher. No fue Darren Reifer, no fue Kevin Brown, no fue Mike Maddox, fue Chang-Ho Park. Un 23 de abril de 1999, cuando el padre de la estrella de los Padres de San Diego tuvo esa jornada memorable, único caso en la historia de 2 Grand Slams en un mismo inning. El manager fue Davey Johnson, que dejó al pobre Chang-Ho Park que le dieran 2 Grand Slams en un mismo inning. Y recreamos un poco lo que fue ese tormentoso inning para Chang-Ho Park y para los Dodgers. A ver, la cosa fue así, de la siguiente manera. En ese episodio de 11 carreras para el equipo de San Luis, comenzó con un sencillo de Darren Bragg, pelotazo a Edgar Rentería, el colombiano. Sencillo de Mark McGwire, dejó las bases llenas. Primer jonrón con las bases llenas de Fernando Tatis padre. Era como para sacar a Chang-Ho Park. Sigue. Dominó a J.D. Drew, roletazo por primera base, combinación 31. Eli Marrero, aquel catcher cubano, le da un jonrón a Chang-Ho Park. Sigue en el montículo. Plácido Polanco batea por David Howard y recibe boleto. Otro boleto a Joe McEwing. Y sigue el hombre en el montículo. Jugada de selección de José Jiménez, que era el pitcher de San Luis. Fielder choice. Fue un sacrificio, un toque de sacrificio, el típico toque del pitcher cuando bateaba el pitcher en la Nacional. Darren Bragg se envasa por un error del primera base de los Dodgers ese día, Eric Karros.
sencillo de Edgar Rentería. Y sigue Chanjo Park en el montículo. Elevado de Mark McGwire. En ese momento estaban las bases llenas con el sencillo de Rentería y viene a batear de nuevo Chanjo Park. Y le da el segundo Grand Slam Fernando Tatis, padre, a Chanjo Park. O sea, viene a batear Tatis de nuevo contra Chanjo Park. Y después del segundo Grand Slam, finalmente Davey Johnson se apiadó de Chanjo Park y lo sacó del montículo. Así se escribió esa historia única, parte de la trivia de hoy. Llegamos al final de esta edición número 50 de Entre Líneas. Volveremos mañana por 50 más y mucho más. Queremos acompañarles y llevarles todo el acontecer de las mayores a través del enfoque de las distintas secciones del programa. Sergio Gómez en la dirección, la producción de José Gabriel Salas. Se despide de ustedes hasta nuestro próximo encuentro, Fernando Arreaza. Muchas gracias.